Soy Escobar. Recuerden también lo que les estaba diciendo hace un momento, si les gustaría que hiciéramos los libros con cada una de esas personas que estuvieron al lado de Pablo. Un libro, por decir algo, con Carlos Aguilar, con Carlos Arete, en fin, con todos ellos, uno por uno, y así irlo sacando. ¿A ustedes les interesaría? ¿Les gustaría que hiciéramos ese proceso? Es un proceso costoso, es un proceso arduo, pero yo creo que sería viable, muy bacano el libro, por decir algo, firmado por Carlos Aguilar, o el otro libro firmado por Carlos Arete, o por alguna de las personas que acompañaron a Pablo en esa época, la historia desde el punto de vista de esta persona. ¿Ustedes qué opinarían? Si ese libro les interesaría, ¿les gustaría comprarlo? Para uno hacer el esfuerzo de traer a la gente, por decir algo, desde España, traerlos, o mandar un escritor desde acá hasta España a que fuera y se reuniera con ellos y empezaran a escribir el libro y después ponérselo a la venta, pero que cada libro de esos lleve la firma y la huella de esa persona, adicional la firma mía con la huella, para que sea un recuerdo verdaderamente valioso para ustedes. ¿Creen que sería interesante eso? Bueno, si ustedes dicen que les interesa y les gusta, nosotros estaríamos dispuestos a arrancar en ese proyecto, pero todo depende de lo que digan ustedes, porque ustedes son los que mandan. Verdaderamente, si fuéramos a hacer ese libro para organizarlo con una editorial y que ellos sean los que lo hagan, eso no nos interesa a nosotros. Nosotros con editoriales ya nos cansamos de que se roben la plata y que nunca haya plata para las personas que verdaderamente se involucran en el proceso, y más que hay gente también que cuando se hacen proyectos como este, uno intenta colaborarle a la gente que verdaderamente lo necesita. Dice Jorge Armando A.R. Romero Albe: ¿fue verdad que Popeye organizó el secuestro de Andrés Pastrana y que tuvo una relación con una ex de Pablo que se llamaba Wendy Echavarría? Miren, esa mujer espectacular que ustedes están viendo ahí, ella es Wendy, y el personaje que está al lado, que es Popeye, fue quien la mató. Después de que Pablo muere, mete a Pablo, pero él la mata porque Wendy se da cuenta que él era homosexual y que se vestía como mujer. Y en una de las peleas le dice: le voy a contar a toda la gente del cartel que vos sos un homosexual, que te vestís como mujer. Pero ella lo hizo en un momento de rabia, y pensando que lo iba a hacer quedar mal con la gente del cartel, pues ¿qué hizo? La mandó a matar. Cuando hablas sobre el secuestro de Andrés Pastrana, es verdad, no solamente Popeye estuvo en el secuestro de Andrés Pastrana, sino en otras cosas que hizo, pero deben ustedes recordar, se los he dicho, vuelvo y lo digo acá: Popeye, Pablo lo tuvo que sacar, porque cada vez que lo mandaba a hacer algo, ahí mismo Popeye salía a contarle a todo el mundo con pelos y señales cómo había sido la vuelta, y eso a Pablo no le convenía. Después nos dice Jorge, dice Carlos Leder en una entrevista hace unos años: dijo que él no tenía amistad con Escobar, que no eran amigos. Ay, Dios mío bendito. Se sentía que había odio hacia Pablo, porque si no había amistad, ¿por qué andaban juntos haciendo política? De pronto hubo odio, pues porque Pablo le tocó sacarlo del cartel de Medellín, porque él mata a uno de sus trabajadores en la hacienda Nápoles, y Pablo, para evitar que lo mataran a él, prefiere desterrarlo del cartel de Medellín. Me imagino que debe ser por eso, pero yo creo que ya pasaron los años y pues las cosas tienen que cambiar, ¿no? ¿Qué crees, continúa Jorge Armando, que te diría Pablo Escobar si ve o sabe que no te llevas con el hijo y la mujer? Mi hermano, yo creo que me diría: vaya y métale una pela a ese muchacho que se atrevió a decirle vieja y jue tantas, dígale que estoy cagando. Yo creo que eso, mejor dicho, es que no hubiese tenido yo la necesidad, él no me hubiese dicho eso a mí.
él mismo se lo hubiese metido. ¿Cómo se le ocurría tratar al ser que más amaba a Pablo como si fuera desleal a su propio hijo, como si hubiese querido entregar a su propio hijo, o que fuera Pablo tan siquiera soportar que le dijera una mala palabra a su madre? Yo creo que cuando Pablo escuchó eso, en el mismo cementerio se revolcó, mi hermano Jorge. Esa es la verdad. Yo creo que hasta ese día hubiese sido su hijo. Lo mismo, mi hermano, lo mismo que para mí mi papá fue mi papá hasta el día que trató de puta a mi madre. Hasta ese día ese señor fue mi padre. O sea, lo que te estoy mostrando con eso es que para nosotros nuestras madres tienen un significado tan grande que rompemos relación con quien haya que romper relación solamente por el respeto hacia esa persona que fue la que lo parió a uno. Entonces ahí le doy respuesta a tu comentario, Jorge. Aprovecho para decirles, miren, yo no respondo mensajes de Facebook, no se desgasten escribiéndome en Facebook, mandándome mensajes, saludos, no lo hagan. Yo nunca respondo esos mensajes. Lo único que respondo yo son lo que ustedes me despachan por correo electrónico, que agarro uno por uno y le doy respuesta. Venga con la pregunta que venga, dolorosa, no dolorosa, como venga la pregunta, yo le entrego respuesta. Dice Egidio Antonio, dice: hola Nicolás, mi nombre es Zulu o Zulu. Me gusta mucho tu programa, soy antioqueño y vivo en Madrid. Mi hermano, saludos, seguidor acérrimo de la historia de Pablo Escobar. Mi pregunta sería: ¿cómo era la seguridad de Pablo Escobar cuando estaba en la hacienda Nápoles o en otras caletas? Y por favor, ¿qué pasó con la Tramacúa? ¿Está muerto o está vivo? Pues yo conozco Tramacúa, lo que yo sé y conozco es una cárcel. No conozco a nadie que le dijeran con ese sobrenombre, al menos yo, la verdad no lo sé. Muchísimas gracias, un saludo para ti y tu familia y no dudes en seguir adherido a tu programa. Atentamente, Zulu. Mira, Zulu, el proceso de seguridad eran anillos que habían formados en ciertos puntos específicos. Por decir algo, vamos a hablar de la Hacienda Nápoles. En la Hacienda Nápoles estaba el retén número 3, que era el ingreso a la Hacienda Nápoles. El retén número 2, que era cuando ya llegabas al sitio donde estaban los zoológicos. Y de ahí estaba el ingreso al número 1 o a la mayoría. Pero antes de, entre el retén 2 o retén 3, para poder darle un orden real, que aunque no era así como se manejaba logísticamente, pues yo para poderles entregar a ustedes un orden logístico, entre el retén que estaba donde estaba la avioneta y el retén que estaba en el sitio donde estaban los animales de la Hacienda Nápoles, habían garitas de vigilancia, pero adicional a esto, también había vigilancia desde el primer peaje que está saliendo de Río Negro, ya pasa Río Negro, eso ya prácticamente cuando empieza uno a descender hacia el Río Claro, todo eso estaba vigilado por gente que pertenecía a Pablo Escobar. O sea, cuando una persona salía hacia Dorada o hacia Bogotá, ya se tenía conocimiento cuántas personas iban, ya los habían parado en la carretera porque habían retenes de la policía parándolos para hacer la requisa, para mirar quiénes eran las cédulas de ciudadanía. Toda esa información ya estaba escrita y ya Pablo la tenía en sus manos, se verificaba si pertenecía, si era real, si no era real, o sea, todo. O sea que cuando las personas pasaban ya sabían. Y lo mismo cuando la gente venía de Bogotá, cuando pasaban de Dorada hacia Puerto Triunfo, hacia ese sector, hacia la parte de Doradal, en toda esa área había gente que trabajaba para Pablo en motos que estaban pendientes de toda la gente. Adicional que habían vigías también que estaban pendientes de los helicópteros que iban y venían hacia esas. Recuerden que en Dorada hay una base de la policía, una base aérea
y desde ahí despegaban helicópteros, pero la policía sabía que toda esa base aérea trabajaba también para Pablo. Recuerden que ahí estaban prácticamente toda la cantidad de pistas clandestinas que tenían que tener comprados los radares para poder despegar y para poder aterrizar. Bueno, espero, Zulu, que haya sido de tu agrado la respuesta. Después nos dice Gerardo Ortega. Hola Nicolás, soy de Panamá y me gustaría hacerte 3 preguntas. Primera, ¿cómo fue el atentado que recibes en mi país aquí en Panamá? No alcanzaron a atentar contra mi vida porque los detecté antes de que llegaran. Lo mismo que pasó en Santiago de Chile, que detecté que iban por mí y por la familia, mejor dicho, el burro por delante patea, y por la familia y por mí. Detecto el proceso y por eso me doy cuenta y salgo primero de Panamá, y en Chile ya no había forma de salir porque ya me había caído la gente de la DEA, ya habían alquilado los apartamentos de los lados para poderlos vigilar, ya nos tenían chuzados los teléfonos. Bueno, tiempos esos tan fuertes, Dios mío. 2, puedes hablar sobre los rituales satánicos que se practicaban dentro del cartel por algunos socios de tu tío, como por ejemplo Camilo Zapata y los hermanos Beto y el Quincano. Pablo no creía en absolutamente nada que tuviera que ver con procesos satánicos o con brujas o con ese proceso. Él no creía en nada de eso. Supe, no sé si sean los mismos de Beto y el Quincano, que eran los que tenían las fincas en Río Negro con unos túneles por debajo, que dentro de los túneles tenían el sistema para hacer los rezos, para toda esta cuestión. No sé si sea la misma gente, la verdad no lo sé. Dice, y última, ¿cómo fue el suceso que tu tío con la yuca, que terminó con la muerte de la yuca? ¿Cuál de las yucas, mi hermano? Porque yo conozco 5. Si me dices cuál, te doy respuesta. Saludos y grande abrazo para ti también, Gerardo. Dice Jetta Online. Hola Nicolás, un gran saludo. Tengo una pregunta. Cuéntanos, ¿dónde estabas el día que secuestraron a Andrés Pastrana y por qué dices que Popeye no era nadie? Sí fue quien encabezó esa operación, confesado por el mismo Andrés Pastrana. No cualquier cuenta chistes como tú dices, lidera una operación tan importante como secuestrar al futuro alcalde de la ciudad de ese entonces. Bueno, primero que todo, no se sabía que él fuera a ser el futuro alcalde. Yo creo que Andrés Pastrana llegó a ser alcalde y llegó a ser presidente siempre porque la suerte le corrió. La primera porque lo secuestran, entonces la gente en apoyo lo convierte en alcalde. Y después porque tiene una reunión con la gente de las FARC y la gente lo convierte en presidente, pero no por capacidad. Pues es mi pensamiento, o es lo que se decía en ese momento. Ahora, cualquiera, mientras que tenga un grupo y una directriz de una cabeza como la de Pablo Emilio Escobar Gaviria, hace lo que sea, porque él no fue la cabeza de hacer el proyecto. El que hizo todos esos procesos era Pablo. Entonces, cuando hay un jefe con una cabeza como la de él, le dice, usted lo hace así, así, así y así. Si él era capaz de seguir la regla de esos 4 pasos que Pablo le había puesto, llegaba a concluir el proyecto. Por eso lo hace. Ahora bien, cuando digo Popeye era el cuentachistes, es porque es verdad. Popeye era el que le contaba los chistes a Pablo. Se lo llevan para la catedral para no dejarlo afuera, para que no hable más y para que les cuente chistes. Es verdad. Jetta, no puedo decirte algo adicional a eso. Gracias, Nicolás, qué gran labor. No, gracias a ti, Jetta, por escribirnos. Dios te bendiga. Continúa Jetta diciéndonos, Nicolás, ¿alguna vez has tenido ínfulas de Pablo, costumbres o cosas que él hacía? Ejemplo, regalar bastante, ayudar a la gente, darte gustos que él se daba. Yo me doy mis gustos. Pablo decía, cuando uno se puede dar sus gustos, tiene que dárselos. Y Pablo lo decía pues porque él, mientras que pudo y no estuvo en clandestinidad, sino que podía salir, vivía muy bien, muy bien. E incluso cuando estaba escondido, no le faltaban las mujeres más hermosas de este país, a sabiendas de todo el mundo, que las mujeres más hermosas le llegaban a él. Soy Escobar.